cardiogénico. Interesante en la República Argentina, porque nosotros podemos decir que bueno, los reportes que vimos recién son a nivel mundial. Fíjense que hace 10 años o 9 años, y esto ha sido refrendado 4 años después en el shock cardiogénico con enfermedades coronarias, la mortalidad sigue siendo del 54 y del 60%. La mortalidad hospitalaria en la Argentina en varios centros, creo que son más de 50 centros, y lo interesante es que son centros con complejidad, que tal vez subestima la mortalidad real en este país del shock cardiogénico. Y un dato interesante que a ustedes les tiene que interesar muchísimo más por ahí que a otros, fíjense cómo más de la mitad de los pacientes que ingresaron, que tuvieron shock cardiogénico, ya ingresaron con el cuadro instalado de shock. El 21% más se produjo dentro de las 24 horas, que habitualmente también compete al emergentólogo. No siempre suben tan inmediatamente los pacientes, sea por falta de cama, por falta de diagnóstico. Y el 25% restante, el shock se instaura dentro de su internación. O sea, el 75% de los pacientes que se internan en el hospital y cursan un shock cardiogénico, los tenemos ingresados en la guardia como tal o desarrollan shock cardiogénico en las primeras 24 horas. Es un dato muy interesante de este registro argentino, ¿no? La definición. Bueno, ¿cómo definimos un shock cardiogénico? ¿Quieren que lo hagamos un poco interactivo o sigo hablando yo? No, por ahí seguí hablando vos y tienen todos la libertad de preguntar y vos perfecto, me interrumpen entonces y así nadie respondés. se siente presionado. Perfecto. Bueno, el shock cardiogénico fue descrito por primera vez hace muchos años por Forrester. Ustedes conocen los cuadrantes y la clasificación hemodinámica de Forrester allá en el año 77. Y él históricamente describió, que es lo que encontramos en los viejos libros donde estudiamos nosotros, que el shock cardiogénico era aquel paciente que tenía un índice cardíaco bajo y una presión capilar pulmonar, o sea, una presión Wedge alta, más de 18. Ese era el estadio 4 y ese subgrupo de pacientes era lo que se denominaba shock cardiogénico, que eran pacientes congestivos con baja función ventricular o bajo volumen minuto. Eso ha cambiado en el transcurso, las definiciones de shock cardiogénico han ido cambiando a lo largo de los años. Y fíjense, desde el shock trial de Hoffman en el año 99 hasta Thiele, que Thiele es un alemán que estuvo en el Congreso Argentino de Cardiología este año, fíjense cómo han ido cambiando las definiciones de shock. ¿Y a qué voy con esto? Que en función del artículo, trabajo o libro que leamos, probablemente nos aferremos a algunas de estas definiciones. En general, shock era el paciente hipotenso, con índice cardíaco bajo, hipoperfundido. En algún momento se agregó el lactato como marcador diagnóstico, signos de bajo gasto anterógrado, signos congestivos. La verdad que no todos los criterios diagnósticos coincidían en estos son trabajos grandísimos, e incluso en las guías europeas, no todos los criterios coincidían para definir lo que era shock cardiogénico. Hasta que en el año 2019, un grupo de expertos de la Sociedad de Cardiólogos Angiointervencionistas estratificó el shock en 5 estadios. Y la verdad que desde el año 2019 hasta ahora, que ya han pasado 6 años, todos los cardiólogos hemos unificado esta definición de shock. Por supuesto, esto se describe como una pirámide donde la mayor cantidad de pacientes son pacientes que se encuentran en riesgo. ¿Qué es paciente en riesgo? Es aquel paciente que no está shockado, pero que, por ejemplo, está cursando un infarto anterior extenso con un alto territorio en riesgo de complicarse si yo no lo reperfundo en forma precoz, y ese paciente tiene
es un paciente de mucho riesgo de desarrollar en su internación shock cardiogénico. El paciente con función cardiológica, función cardiovascular severa, una insuficiencia valvular severa. Son pacientes que al ingreso, si bien no están en un shock manifiesto, son pacientes denominados el riesgo de evolucionar un shock. Obviamente todos estos pacientes van a ir a unidad coronaria, sea porque están cursando un cuadro grave, ¿no? El estadio B es el estadio de comienzo, es aquel paciente que ya tiene hipotensión o hipotensión relativa. Cuando hablamos de hipotensión relativa es una disminución sostenida de la presión en relación a los valores normales, y taquicardia, pero sin signos de hipoperfusión. El estadio C o clásico es el que tiene los parámetros clásicos de shock, o sea, está hipotenso e hipoperfundido. El estadio D es aquel paciente que ya no responde a las medidas de tratamiento iniciales. Podemos discutir cuáles son las medidas de tratamiento iniciales, pero por lo menos las que utilizamos en las primeras 24 horas. Y in extremis es el paciente que ya no responde a las medidas de tratamiento, al paciente post-paro cardíaco o que ya requiere sistemas de asistencia circulatoria mecánica. Y esta clasificación ha sido validada en algunos trabajos con bastantes pacientes, en la barra izquierda en pacientes ingresados por shock cardiogénico, y en la barra derecha incluso hasta diferencia en los pacientes coronarios de los no coronarios, y por supuesto, cuando peor, digamos, en un estadio más avanzado esté, su mortalidad va a ser mucho más alta. Generalmente dudamos poco en cómo tratamos a los pacientes estadios SCAI C y D, y lo que se está intentando hacer ahora es ver qué hacemos con los AES, el tratamiento de la enfermedad de base, sobre todo con los velos que tienen signos incipientes de shock, y ahí estamos en esa duda los cardiólogos de hasta dónde ser invasivos y hasta dónde esperarlos, porque la invasividad en un paciente también tiene su costo. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la definición? Y vamos a hacer, más allá de hacer una definición conceptual o por consenso, como lo que acabamos de hacer, vamos a intentar razonar qué es el shock cardiogénico. Ustedes son emergentólogos y saben mucho más de esto que yo, de lo que implica el oxígeno en un paciente. Todos nosotros, todo el ser humano necesita energía para realizar todos sus procesos, desde los voluntarios como hasta los involuntarios y el hecho de la digestión, síntomas autonómicos, quiero decir, ¿no? Toda actividad que ejerza el ser humano, voluntaria, involuntaria, consciente, inconsciente, autonómica o no, requiere un consumo de energía. El tema es que la energía se produce en una condición, si utilizo oxígeno, se produce en las mitocondrias, en las células, y con la presencia de oxígeno se produce una determinada cantidad de energía que la podemos cuantificar en 36 moléculas de ATP por mol de glucosa que entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y cuando no tenemos oxígeno, la producción de energía disminuye sustancialmente y la producción de energía cuantificada en la formación de ATP es solamente de 2 ATP en comparación a los 36 previos, y de ese proceso celular se genera la formación de lactato. Y el lactato en este caso sería un marcador de que nosotros no estamos produciendo energía sin la utilización de oxígeno. Y esto tiene un costo, como vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que acabo de decir en la diapositiva recién. Dijimos recién que cuando nosotros no tenemos oxígeno, cuando la célula no recibe oxígeno adecuadamente, se recurre al metabolismo anaeróbico.
Y eso nos deriva en procesos celulares que nos generan como consecuencia de ese proceso celular la formación de ácido láctico. Entonces, un ácido láctico mayor a 2 miliequivalentes litro es un indicador de hipoxia tisular y metabolismo anaeróbico con alteración del ciclo de Krebs. La magnitud y la persistencia de este lactato tiene valor pronóstico, y eso ustedes lo saben. Ustedes como emergentólogos, y estas fíjense que son diapositivas muy viejas, o tienen unos años, fíjense cómo en la imagen de la izquierda vemos aquellos pacientes, el tiempo que tardó el ácido láctico en normalizarse. A mayor tiempo de normalización del ácido láctico, mayor incidencia de complicaciones. Y la no normalización del ácido láctico, por supuesto, se ha acompañado de mayor mortalidad. Y en la imagen de la derecha, en el cuadro de la derecha, vemos que el ácido láctico se relaciona directamente con la mortalidad. Estos trabajos están hechos en pacientes sépticos y fundamentalmente en trauma. ¿Pero qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa esta diapositiva? Perdón, de vuelta. Que esto me está diciendo que yo el tiempo, me está reflejando el tiempo que yo estoy tratando de resolver el problema. O sea, cuanto más tiempo tarde yo en reinstaurar el aporte de oxígeno a la célula, cuanto más tiempo tarde, peor le va a ir. Más frecuentemente va a evolucionar a la falla orgánica múltiple y, por supuesto, a la muerte. Esto se llama, es la famosa deuda de oxígeno, ¿no? Por ahí recibimos el paciente en unidad coronaria, llámenle terapia intensiva, o ustedes en el shock, y resulta que viene con 3-4 días de acidosis láctica. O sea que, ¿qué me quiere decir esto? Que tenemos 3 o 4 días de metabolismo anaerobio y eso se paga. Caramba. Y eso se paga. Perdón. Seguimos. ¿Estamos hasta ahora? Esto ustedes lo saben mejor que yo, me parece, o por lo menos lo han escuchado en alguna que otra clase. Bien. Entonces podemos decir que el shock cariogénico es un síndrome caracterizado por hipoperfusión tisular secundaria a una incapacidad del corazón para mantener un volumen de sangre circulante adecuado. Y acá algo muy interesante. Esta es una diapositiva, una clásica diapositiva, donde nos dice que de entrada hay una noxa, una causa, una injuria, que de no ser tratada adecuadamente nos llama a lo que decíamos pre-shock, ahora le decimos shock temprano, shock oculto, pónganle el nombre que quieran, donde el paciente no tenía hemodinamia de hipotensión arterial o bajo gasto, pero teníamos signos de taquicardia y acidosis láctica. Por supuesto que de no corregir todo esto, el paciente evolucionaba hacia el bajo gasto, la hipotensión, falla orgánica múltiple y muerte. Y en el mientras tanto, como no corrijo esa acidosis láctica, se iba acumulando la deuda de oxígeno. Ahora bien, fíjense que este diagrama o esta diapositiva que nos hace la evolutividad del shock no se condice con la definición de Sky, donde hipotensión estaba antes de la acidosis láctica. ¿Por qué? Porque esta diapositiva está fundamentalmente establecida para el paciente séptico, donde lo que tiene es una alteración de la microcirculación, formación o generación de acidosis láctica por anaerobiosis, por hipoperfusión tisular, y posteriormente, si eso no se corrige, llega hipotenso a la unidad de cuidados críticos. En cambio, en el paciente con insuficiencia cardíaca, la causa de esa hipoperfusión es una falla cardíaca, es un corazón insuficiente. Entonces, ustedes saben que la presión arterial depende del volumen minuto por las resistencias vasculares. Y en el caso del shock cardiogénico, la hipotensión arterial va a estar dada por una disfunción ventricular que nos va a generar hipotensión. Por eso, la hipotensión y taquicardia la encontramos en la definición de Sky previamente a la generación de acidosis tisular, porque la causa de la hipoperfusión es hemodinámica en nuestro caso, no es de la
circulación como en el paciente séptico. Si está claro ese concepto, seguimos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Fíjense, el estadio B de inicio es hipotensión, taquicardia sin hipoperfusión, y el estadio clásico agrega la hipoperfusión. Esto se invierte generalmente en el paciente séptico. Pero son diferencias que quería marcar. Muy bien. Vamos a la etiología. Entonces ya creo que tenemos claro la definición de shock cardiogénico, desde lo conceptual, que es la clasificación SCAI, hasta cómo se fue desarrollando el shock cardiogénico y la implicancia que tiene la disfunción ventricular en la generación de hipotensión e hipoperfusión tisular. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Seguimos. No, todo bien. Si no, repito, todo que haya que repetir, lo repetimos. Bueno, la principal causa de shock cardiogénico en la Argentina es el síndrome coronario supra-ST, o sea, el infarto. El infarto supra-ST en 4 de cada 5 pacientes es la principal causa de shock cardiogénico. El 25% restante suelen ser síndromes coronarios insupras o insuficiencias cardíacas en estado muy avanzado. Las causas, más allá de las más importantes, que es la que acabo de relatar, son el infarto, obviamente, la principal es la disfunción ventricular, de izquierda, derecha y ventricular, las complicaciones mecánicas, que generalmente no las vemos en la sala de emergencia, salvo que el paciente venga con el infarto evolucionado, que actualmente están descritas como menores al 1%, la sumatoria de las tres, la insuficiencia mitral aguda, la comunicación interventricular y la rotura de pared libre. Pero la verdad que con el perfil de paciente que vemos en el Santoyani, esto es un poco más elevado, por lo menos en nuestro centro. La presencia de miocarditis, la miocardiopatía en fase terminal, la idiopática, la infiltrativa y la hipertrófica, las insuficiencias valvulares agudas, porque las otras están incluidas en la miocardiopatía en fase terminal, y la miocardiopatía periparto que debemos considerar. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología. La presión arterial depende del volumen minuto, y el volumen minuto, ¿qué es? Es el volumen que eyecta el corazón en un minuto. A ver, yo puedo valorar la función. El corazón, su principal función es ser bomba cardíaca, eyectar sangre. ¿Y cómo valoro esa función? Y por la cantidad de sangre que eyecta. Y eso lo puedo cuantificar en un minuto, en una hora, en un día. Por consenso, por conveniencia, por historia, digamos, nosotros valoramos la función cardíaca de cuánta sangre eyecta el corazón en un minuto. Y eso es más de 4 a 6 litros por minuto. ¿Cuál es la diferencia con el índice cardíaco? Es que el índice es ajustado a la superficie corporal, que es mucho más preciso. Seguramente no va a ser el mismo volumen minuto. Un volumen minuto de 4 por ahí es insuficiente para una persona de 100, 120 kilos, y por ahí es perfecto en una persona de 55 kilos. Entonces, es mucho más preciso utilizar el índice cardíaco, cuyo valor es exactamente igual para ambos tipos de personas, las personas de un tamaño muy grande como las de tamaño muy pequeño, ¿no? Pero bueno, la presión arterial depende del volumen minuto y de las resistencias vasculares sistémicas, que es un indicador del tono vascular, porque para que los tejidos reciban perfusión, reciban sangre, requieren de que tengan una función de bomba que funcione bien y de un tono vascular que alcance a llevar esa sangre a los tejidos periféricos. El volumen minuto, que es lo que eyecta el corazón en un minuto, depende de cuánto eyecta por latido y cuántas veces eyecta en un minuto. ¿Cuánto eyecta en un latido? Es volumen sistólico, habitualmente 60-70 mililitros por latido. ¿Y eso de qué depende? Depende de que le llegue buena cantidad de sangre que distienda bien las fibras miocárdicas para generar una buena presión de fin de diástole, y eso es un muy buen determinante del volumen sistólico.
en el paciente que tienen ustedes que son emergentólogos, en el paciente que está chocado porque tiene una hemorragia aguda, ese paciente no tiene una buena precarga porque está exsanguinado, obviamente va a tener un volumen sistólico disminuido. Nosotros en el shock cardiogénico necesitamos que ese corazón que está funcionando mal tenga una muy adecuada precarga. Y ahora vamos a ver. El inotropismo, que es la fuerza de contracción de las fibras miocárdicas, y ese volumen sistólico va a enfrentarse a una resistencia que es la postcarga, que está dado por el tono vascular. La frecuencia cardíaca, por supuesto, influye. En todo paciente con insuficiencia cardíaca motivada por una disminución de la función del miocardio, por una disminución del inotropismo, ¿qué hace la frecuencia cardíaca? Aumenta para compensar ese déficit de inotropismo que nos va a generar déficit de volumen sistólico. Entonces todos nuestros pacientes en insuficiencia cardíaca, en shock cardiogénicos, van a estar taquicárdicos. Lo que pasa es que también está taquicárdico el séptico, el shock hipovolémico, el tromboembolismo de pulmón y un montón de otras patologías. Y las frecuencias cardíacas nos van a disminuir el volumen minuto en los dos extremos, cuando son muy bajas y cuando son muy altas. Cuando son muy bajas, porque no, el volumen sistólico no alcanza a compensar una frecuencia cardíaca de 30, 40. Fíjense que los pacientes bloqueados en general tienen un bajo gasto anterógrado, están anubilados, fríos, hipotensos. Y las altas frecuencias cardíacas, por las taquiarritmias, nos genera una disminución del volumen minuto porque directamente es tan alta la frecuencia cardíaca que no se alcanza a llenar la cámara ventricular en diástole, entonces el volumen sistólico disminuye de manera muy importante. En el shock cardiogénico habitualmente consideramos que es por un déficit de inotropismo. Eso nos va a dar un déficit de volumen sistólico, una disminución del volumen sistólico con aumento compensador de la frecuencia cardíaca. Este aumento compensador de la frecuencia cardíaca no nos va a compensar, a alcanzar en el shock cardiogénico a compensar el volumen minuto, y las resistencias vasculares van a estar aumentadas. Por eso nuestros pacientes chocados suelen estar mal perfundidos, porque la poca cantidad de sangre que el corazón eyecta va a ser dirigida a cerebro, corazón, riñones, en detrimento de todo lo que es piel y órganos viscerales, como por ejemplo el intestino, ¿no? Por eso nuestro paciente va a tener esos signos que ahora vamos a ver de bajo gasto anterógrado. Y cuando esto no alcanza, el paciente va a estar hipotenso, que es un signo muy importante, como dijimos recién en la definición de shock cardiogénico, porque la causa, cuando esto no alcanza, va a llevar hipotensión, y la hipotensión no va a llevar a la hipoperfusión tisular. Espero haber sido claro. No me parece, no sé si fue tan claro. Cualquier duda me preguntan ahora o después, si quieren. Bien. Como dijimos recién, en las primeras diapositivas, tenemos el famoso esquema de Forrester de allá, del año 76-77, donde el shock cardiogénico era aquel paciente congestivo y con índice cardíaco bajo, hipoperfundido. Pero vimos que no están así en el transcurso de los años. Esta es una diapositiva muy linda de la Guía Europea del 2008, donde vemos que no todo es inotropismo disminuido, que nos va a dar inotropismo disminuido en el esquema de Forrester, nos da presión de llenado altas y bajo gasto anterógrado. Fíjense, y esto se ve en un 25% de los pacientes en shock cardiogénico, que no todo es metabólico. Perdón, no todo es hemodinámico, perdón. El shock cardiogénico se acompaña de un cuadro de inflamación sistémica generada por la injuria. Eso lleva a producción de citoquinas inflamatorias, aumento del óxido nítrico, vasodilatación con disminución de las resistencias, genera, hipotensión arterial, hipoflujo coronario, isquemia, eso progresa y genera mayor disfunción cardíaca. La importancia de esta diapositiva es que los parámetros consideramos clásicos de shock cardiogénico,
con presiones de llenado elevadas e índice cardíaco bajo, en un 25% de los pacientes no los encontramos, porque puede predominar esa inflamación o respuesta inflamatoria sistémica que, traducida en valores hemodinámicos, llamamos vasoplejía. La vasoplejía no es exclusiva del séptico, no es exclusiva del postoperatorio de cirugía cardíaca. También la vemos en el shock cardiogénico. De hecho, fíjense cómo desde esto incluso desde la guía del 2008, todavía ya considerábamos al shock cardiogénico aquel paciente congestivo e hipoperfundido. Actualmente, y en vista a la diapositiva que vimos recién, podemos tener diferentes tipos de patrones hemodinámicos de shock, incluso shock mixto, que es aquel que tiene el componente cardiogénico y vasopléjico, que tiene un índice cardíaco bajo o normal, pero con bajas resistencias vasculares y alta presión West, e incluso aquel paciente que tiene el que llamamos euvolémico, que básicamente tiene una clínica de bajo gasto anterogrado. Con esta diapositiva lo que quiero manifestarles yo a ustedes es que el shock cardiogénico no es solamente el estadio 4 de Forrester, sino que puede tener diferentes manifestaciones hemodinámicas, ser euvolémico o mixto con vasoplejía asociada, y eso se ve en uno de cada 4 pacientes que ingresan en shock cardiogénico. Y recuerden que ustedes los van a ver porque el 60% de los pacientes en shock ingresan a la sala de emergencias. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con todos estos ítems que son los clásicos de cualquier patología, ¿no? Vamos a hablar uno por uno de cada uno. Bueno, la historia clínica y la exploración física. Generalmente dijimos que la mayor causa de ingreso de shock cardiogénico son síndromes coronarios agudos. Muchos de estos pacientes tienen antecedentes también de enfermedad cardíaca preexistente. El examen clínico que ahora vamos a ver, por supuesto, nos ayuda muchísimo. Cuando hablamos del examen clínico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, primero, si tenemos evidencias de hipoperfusión, y esas las vamos a encontrar en la hipotensión, extremidades frías. Acuérdense que el corazón, ante un estado de bajo gasto cardíaco, reserva el flujo para las zonas que más lo necesitan, cerebro, corazón, riñones, en detrimento de la piel. Obnubilación y somnolencia. Insuficiencia renal aguda, que para que eso se desarrolle requiere un tiempo, y falla multiorgánica, que es la falla del tratamiento original. Y las evidencias de congestión son la presión venosa central elevada y los signos clásicos de insuficiencia cardíaca. Con respecto a los métodos complementarios, vamos a requerir radiografía de tórax y electrocardiograma. El electrocardiograma es recontra útil. ¿Por qué? Primero, dijimos que 3 de 4 pacientes que ingresan en shock cardiogénico tienen un síndrome coronario agudo como supra-CT, como causa de shock cardiogénico. Por otro lado, dijimos que aquí el 25% restante eran generalmente miocardiopatías en fase terminal, valvulares, periparto. Entonces, el electrocardiograma obviamente que es útil y tiene un valor predictivo negativo alto, porque un paciente en shock cardiogénico, que es el estadio más grave de la insuficiencia cardíaca, que tenga un electrocardiograma normal es realmente muy raro. Me debe orientar hacia otro diagnóstico. Además, es útil, como dijimos, como acabo de decir, para identificar enfermedades cardíacas subyacentes, arritmias, el síndrome coronario agudo, como dije recién, el bloqueo de rama izquierda. Todo paciente en el cual le encontramos el bloqueo de rama izquierda se asocia a disfunción ventricular. Habitualmente, cuando nosotros en un paciente que sea en consultorio tenemos un bloqueo de rama izquierda, y cuanto más aberrante sea, generalmente tiene peor función ventricular, que si está en consultorio es porque lo viene tolerando bien, pero en el shock room o en la guardia no se está hablando de una mala, que puede ser lo nuevo, el cuadro, y una mala función ventricular, se asocia a eso, antecedentes de infarto, hipertrofia. El electrocardiograma hay que hacerlo aparte incluso
desde lo legal tenemos que hacerlo, chicos. Todo paciente con un cuadro sospechoso de algún evento cardíaco, un electro hay que hacer, nos evitamos problemas, no solamente de los médicos, que es de lo que estamos hablando y que nos interesa, sino hasta de lo legal. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a tener los signos de hipertensión venocapilar, el edema intersticial, que ustedes saben mucho de eco bedside y van a ver las líneas de B de Kerley, el edema peribronquial, el edema alveolar, que va a ir increciendo en función de la gravedad del shock cardiogénico congestivo, cardiomegalia, derrame pleural, pero incluso hasta en un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda la radiografía es normal, porque la radiografía no es el mejor elemento diagnóstico para hacer diagnóstico de shock cardiogénico y además fundamentalmente nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de patología. Acá vemos los signos de retrógrados. Lo primero es la redistribución de flujo, después el edema pulmonar, y vamos a ver placas agudas. Vamos a ver, cuando ustedes ven la radiografía de tórax, a la izquierda lo que sería una placa normal, las líneas B de Kerley, que eso ustedes la ven mucho mejor en el eco bedside. La redistribución de flujo, habitualmente los campos superiores están mucho más aireados que los campos inferiores. Una igualación de la aireación nos está hablando de redistribución, como es este caso. Encontrar esto es normal, pero si esto yo lo encuentro arriba es lo que denominamos redistribución de flujo por aumento de las presiones capilares pulmonares. Cuando esto se va incrementando, grados mayores de insuficiencia cardíaca, ya directamente estos pacientes están en lo que denominamos edema agudo de pulmón. Podemos decir a veces que muchas veces no lo diferenciamos del distrés, es cierto, pero hay elementos que nos orientan, la cardiomegalia y lo difuminado del delirio y la pérdida del espacio paracardíaco derecho son signos que nos orientan a pensar en algo cardiogénico. No es lo único, son los signos que nos orientan. Dije que la radiografía era por ahí, es un método que nos ayuda muchísimo, pero no hace diagnóstico. Son todos elementos diagnósticos. Esto, bueno, es los famosos edemas en alas de mariposa, que ya hablan de un nivel mucho más interesante, más importante y avanzado de compromiso cardiopulmonar. Estaba viendo que la radiografía izquierda tiene el tubo medio metido en el bronquio derecho. Bueno, si tenemos la suerte de hacer la tomografía, vamos a ver el compromiso centrípeto, cómo se respeta en general en el cardiogénico, se respeta la parte periférica, ¿no? Muy bien. En el consenso argentino, tanto el electrocardiograma como la radiografía de tórax es sugerencia hacerla. Es indicación clase 1, todo paciente en shock, todo paciente con dificultad respiratoria, tenemos que hacer el electrocardiograma, tenemos que hacerle una radiografía de tórax, por todo lo que expliqué recién. Fíjense que los niveles de recomendación suelen ser evidencia de expertos, ¿no? Porque prácticamente no se discute a quién no hacer una radiografía de tórax con compromiso cardiopulmonar. Seguimos. Vamos con el análisis de laboratorio. Como hemos dicho, si hipoperfusión tisular es producida, es sinónimo, entre comillas, de ácido láctico, obviamente recomendamos la medición de ácido láctico en todo paciente para efectuar el diagnóstico y determinar el estadio de shock. Recomendación clase 1. Los péptidos natriuréticos realmente son útiles cuando son negativos. Creo que eso está en la próxima diapositiva. ¿Podemos hacerlo o no? En general, no necesitamos los péptidos natriuréticos para hacer diagnóstico de shock cardiogénico. Fíjense que los niveles de evidencia son, probablemente esté indicado con un nivel de evidencia de expertos. ¿Por qué? Porque
Los valores elevados de péptidos natriuréticos no confirman que tenga un síndrome, una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, son muy sensibles, pero valores normales, si nosotros tenemos péptidos natriuréticos normales, eso sí nos aleja del shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque los péptidos natriuréticos son hormonas que se liberan cuando hay sobrecarga de presión o volumen. Y nosotros dijimos originalmente que el shock cardiogénico generaba shock por disfunción ventricular. Si hay disfunción ventricular y sobrecarga de presión o volumen, entonces el valor va a ser alto. Cuando es normal, significa que no se produce ese criterio para que se liberen los péptidos natriuréticos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia ventilatoria, insuficiencia respiratoria, que nos genera dudas, y tenemos BNP alto, no significa nada. Si es normal y busquemos otra causa que probablemente sea un distrés de origen infeccioso u otro. Causas de aumento hay muchas, les dejo la diapositiva, después la leen, pero el concepto es que el ProBNP es útil si es negativo. Si es positivo, no es útil en el diagnóstico de shock cardíaco. Bien, monitoreo hemodinámico y ecocardiograma, que son elementos que nos vamos a remitir a la guardia, básicamente. El ecocardiograma o el eco bedside, como lo hacen ustedes en el shock room, es condición sine qua non de todo paciente con inestabilidad cardiopulmonar. Entonces, todo paciente que ingresa con inestabilidad cardiopulmonar debe realizarse un ecocardiograma para establecer el diagnóstico de shock cardiogénico, la causa, y el ecocardiograma ya nos puede orientar hacia un perfil hemodinámico en función de sus presiones de llenado. Hay que hacer un ecocardiograma a todo paciente con disfunción o con signos sintomatología cardiopulmonar. Lo que ustedes saben, el ecocardiograma, el POCUS, permite tomar decisiones de forma rápida y fácil. Con solo 3 vistas, ustedes pueden evaluar la función ventricular, la contractilidad, el gradiente de salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y con 3 imágenes directamente nos podemos ubicar dónde estamos parados en relación a la función cardíaca. La ecografía pulmonar, por supuesto, es muy útil, ustedes también la hacen de manera rutinaria. Las líneas B patológicas con el paciente congestivo son altamente sensibles y específicas, lo mismo que la dilatación de la vena cava inferior, que no tiene tanta especificidad, pero nos es muy útil. La ecografía pulmonar es muy útil en el paciente congestivo, por ahí no en el paciente con bajo gasto anterógrafo. El monitoreo. ¿Cómo hacemos el monitoreo en el shock room? Todo paciente que ingresa con un cuadro de descompensación de shock cardiogénico, o si quieren de descompensación cardiopulmonar, debe monitorearse la presión arterial de manera invasiva. Debe tener, como todos, monitoreo electrocardiográfico, diuresis y laboratorio. No digo que nada que no sepan ni hagan, pero insisto en el monitoreo invasivo de la presión arterial, y ahora vamos a ver por qué. Ello está recomendado por las guías de monitoreo hemodinámico, las guías de shock cardiogénico también. El catéter venoso central se recomienda fundamentalmente para administrar fármacos vasoactivos y para medir la saturación venosa de oxígeno. Esa sería la indicación de un catéter venoso central. Para valorar la precarga, o sea, la famosa PVC, vamos a charlar ahora en un ratito el valor que tienen. Pero fíjense que la presión venosa central para estimar la precarga, en los cardiólogos la consideramos que probablemente sea útil, y la verdad que es útil, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a seguir. Vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento puede ser inespecífico y específico.
nos vamos a enfocar en el tratamiento inespecífico que es el que hacemos en el shock room. El específico, que es el que realmente le va a cambiar el pronóstico al paciente, es el tratamiento etiológico de las causas reversibles. Entonces, vamos a comenzar por el específico. Primero, dijimos que 3 de cada 4 pacientes que ingresan con shock cardiogénico tienen un síndrome coronario agudo supra-ST. Ya una vez instalado, se alteran todas las alertas y entramos en lo que es el algoritmo de diagnóstico de síndrome coronario agudo supra-ST, que es líticos o angioplastía. Tratamiento de las complicaciones mecánicas del infarto, es raro que lo veamos en el shock room, pero tenemos que hacer el eco, y lo mismo que de las insuficiencias valvulares agudas. Si no hacemos el tratamiento correctivo de estas dos complicaciones, va a seguir chocado el paciente. Pero me voy a referir a nuestro trabajo como emergentólogos de el tratamiento inespecífico, que es mantener al paciente lo más estable hemodinámicamente hasta poder solucionar el problema definitivo, ¿no? Y a eso nos vamos a referir en las próximas diapositivas. Tenemos objetivos terapéuticos que nos tenemos que plantear en la guardia, como en el shock room. Primero, la presión arterial. Tenemos que tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y por eso es importante la TAM invasiva. El objetivo es que el lactato en sangre disminuya, tratemos de normalizarlo, porque eso nos va a estar diciendo que estamos logrando la perfusión tisular, el metabolismo tisular aeróbico. Que la saturación venosa mixta, que ahora vamos a hablar de eso, sea mayor a un 65% y que mejoremos en la manera que podamos la función cardíaca, denominada índice cardíaco, que se acuerda que era el volumen minuto indexado a la superficie corporal. Por eso acá hablamos de litros minutos sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Vamos a hablar de la presión. ¿Por qué es importante tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio? Esto creo que es extensivo a todos los pacientes chocados. Porque por debajo de 65 milímetros de mercurio se pierde la capacidad de autorregulación. O sea, la presión es la hipoperfusión tisular es directamente relacionada a la hipotensión. O sea, por debajo de 60-65 milímetros de mercurio, cada porcentaje de disminución de la presión se acompaña de hipoflujo tisular, cosa que no sucede con presiones mayores porque, como dijimos recién, la capacidad de autorregulación es regular el flujo sanguíneo mediante vasoconstricción a zonas que más lo necesitan, como cerebro, corazón, riñón. Por debajo de 65 milímetros de mercurio, hipotensión es sinónimo de hipoperfusión. Ustedes saben, y son emergentólogos, que esta curva se cambia para el otro lado en los neurocríticos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de shock cardiogénico. Y eso está visto, fíjense como este trabajo de la Mayo Clinic, 1000 pacientes en shock cardiogénico, lo cual ellos documentaron lo que es obvio, pacientes en los cuales no pudieron mantener una buena presión de perfusión, o sea, una TAM mayor a 65, se murieron muchísimo más que aquellos que pudieron conseguir una buena presión arterial. Por eso siempre decimos, primero presión y después pensamos. Presión arterial es vida, porque eso implica perfusión de los órganos vitales, ¿no? Como sea, yo tengo que lograr una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, y siempre usamos la presión arterial media porque es más representativa que la presión arterial sistólica. Es más representativa del flujo que la presión arterial sistólica. Un paciente puede tener una 100 de presión arterial sistólica, pero es anciano, está rígido, y eso no me está garantizando flujo. La presión arterial media se modifica menos con la rigidez de las arterias. Por eso usamos presión arterial media. Por supuesto, se recomienda el uso de la presión arterial invasiva y
debemos tener como target una presión arterial media, como lo dije, mayor de 65 milímetros de mercurio. El lactato en sangre, nosotros el objetivo que tenemos es normalizar la oxigenación tisular y eso nos va a llevar a una normalización del lactato en sangre. Y eso está visto en este estudio, en este subestudio de un trabajo enorme, que es el Shock Trial 2, que fue diseñado para otras cosas, pero vio que aquellos pacientes que ingresaron con ácido láctico alto, que a las 8 horas tuvieron un ácido láctico más alto, y que a las 8 horas depuraron menos el ácido láctico, tuvieron mayor mortalidad. Y cuando hicieron el screening, vieron que el valor de ácido láctico a las 8 horas fue el de mayor valor predictivo de muerte cuando lo compararon con el ácido láctico al ingreso, lo cual es lógico. El paciente puede ingresar con un ácido láctico elevado, muy hipoperfundido, y si a las 8 horas sigue alto, significa que no estoy actuando bien o que el paciente no está respondiendo. Si mejora, significa que está respondiendo. Y en este estudio se determinó que un valor mayor a 3 milimoles por litro de ácido láctico después de las 8 horas de tratamiento es el que mejor poder discriminativo tuvo. Y cuando hablamos del clearance o depuración del ácido láctico, es lo que lava la disminución del ácido láctico en el transcurso del tiempo. Y en shock cardiogénico hay pocos trabajos que hablan de la depuración de ácido láctico con valores que varían en relación a si esa depuración es valorada a las 12 horas o a las 48 horas. En general, lo que nos marca la depuración de ácido láctico, y eso no está estandarizado todavía, es que si el paciente me ingresa con un ácido láctico de 6, 8, que es muy alto, y a las 8 horas o a las 12 horas tiene de 8, me baja a 4, a 3, a 2, significa que el paciente le está yendo mejor más allá del valor establecido por consenso, ¿no? Por supuesto, cuanto más tarde en mejorar, más deuda de oxígeno va a haber y más posibilidad de falla orgánica múltiple voy a tener, falla múltiple voy a tener, como vimos en las primeras diapositivas. Entonces, ¿qué recomiendan las guías? Recomiendan la medición de ácido láctico primero para efectuar diagnóstico. Acá, acuérdense que el SCAI-C es hipotensión más hipoperfusión. Entonces, si yo ya tengo ácido láctico elevado, ya estoy en un shock cardiogénico estadio C clásico o definido. Y después la medición seriada nos sirve para valorar la evolución de ese paciente en shock cardiogénico. Tercero, y me faltan 15 minutos, no sé si vengo bien. ¿Hola? Perfecto, Carlos. ¿Sí? Perfecto. No, con los tiempos digo. Tercero, la saturación venosa mixta, y esto sí lo pueden aplicar no solamente al shock cardiogénico. Generalmente dijimos que esto ustedes lo saben, pero los procesos celulares de utilización de oxígeno para los procesos metabólicos que generan energía se realizan en la mitocondria. El gran problema es que el oxígeno es un gas que se encuentra en el aire ambiente al 21%. Y para que ese oxígeno llegue a la célula, tiene que tener una adecuada función pulmonar y un adecuado sistema de transporte, que es el sistema cardiovascular, que depende de la función cardíaca y del tono vascular. Si funciona todo eso, el paciente va a recibir una buena oxigenación periférica. Cuando no funciona todo eso, no va a recibir una buena oxigenación periférica y eso lo va a llevar al metabolismo anaeróbico. Entonces, ¿qué pasa en un paciente? En el paciente hipotenso tenemos que ver si es por problema cardíaco, por problema de la función cardíaca o por problema del vaso, porque este paciente no está recibiendo una adecuada aporte de oxígeno y teniendo un adecuado metabolismo aeróbico. ¿Qué es lo que pasa? La saturación arterial habitualmente es 98-100%. El oxígeno, la sangre saturada llega a la periferia. La capacidad de extracción normal, denominada coeficiente de extracción tisular, es de un 25%, por lo cual la saturación venosa habitual que tomamos es del 75%, ¿no?
Eso es lo que pasa habitualmente en un paciente normal. Ahora, cuando por algún motivo que sea, por más que sature un 100%, y ahora vamos a ver por qué es esto, le llega menos oxígeno a la periferia, el primer mecanismo compensador que tiene el tejido para asegurarse una buena disponibilidad de oxígeno es aumentar el coeficiente de tracción. Entonces, la saturación venosa no va a ser de 75, va a ser de 50. Entonces, vuelvo a repetir, si a la periferia, al tejido, a la célula le llega menos oxígeno, ¿qué hace la célula? Extrae más. ¿Y por qué le puede llegar menos oxígeno? Porque no tiene un buen sistema de transporte, una buena función cardiopulmonar, porque está en un shock hipovolémico, se está desangrando, por ejemplo. Entonces, la saturación venosa va a disminuir. Nosotros lo usamos mucho en el shock cardiogénico, pero si ustedes le sacan saturación venosa mixta a un politrauma chocado que se está desangrando, va a estar bajísima. Obviamente tienen otros elementos prioritarios y se dedican realmente a tratarle la causa de sangrado, va de emergencia a quirófano y no se preocupan tanto por esto porque ya el diagnóstico lo tienen, viene el paciente con escupiendo, digamos, sangrando, ¿no? Pero si nos tomásemos el tiempo y tuviésemos el tiempo de hacer saturación venosa, ese paciente va a tener una saturación venosa disminuida. Pero volvamos al shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, por más que el paciente sature 100%, no funciona el sistema de transporte de oxígeno, el corazón extrae más y la saturación venosa va a disminuir. Entonces, esto es en parte lo que dijimos. ¿Y por qué la saturación venosa es del 100%? Porque el oxígeno disuelto es menos del 0,3 por mil o el 0,3% del oxígeno transportado. El oxígeno se transporta unido a hemoglobina en más de un 99,9%. Entonces, por eso nosotros hablamos de saturación de oxígeno y no tanto de presión de oxígeno, que para valorar la hipoperfusión tisular. ¿Está? Entonces, sigamos con la ecuación. Si nosotros tenemos una función pulmonar normal, ¿sí? Con lo cual la PO2, salvo que esté muy hipoxémico, y ustedes ya conocen la definición de hipoxemia, la saturación venosa disminuida va a estar dada por el sistema de transporte de oxígeno, el sistema cardiovascular o por la hemoglobina. Si nosotros no tenemos un sangrado activo, no digo anemia crónica porque la anemia crónica tiene mecanismos de compensación, directamente la saturación venosa va a estar relacionada con el sistema de transporte que es el sistema cardiopulmonar. La función cardíaca, volumen minuto, y la que nos va a generar la hipotensión arterial que nos va a llevar a la hipoperfusión tisular. Entonces, la saturación venosa mixta, cuando tenemos una adecuada función pulmonar, cuando el paciente no está sangrando, se relaciona directamente con la función cardíaca. Y es un muy buen monitoreo de la función cardíaca en el shock cardiogénico. El descenso de la saturación venosa cardíaca, la saturación venosa mixta, perdón, me estoy expresando mal, va a ser precoz, precede a la disminución del ácido láctico. Una saturación venosa mixta menor al 50% se relaciona con un metabolismo anaeróbico en los lechos vasculares, pero el hecho de que tenga una saturación venosa mixta mayor al 70% no significa que todos los lechos estén adecuadamente perfundidos. Pero a valores menores de 60 sí nos indica hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico. Y fíjense cómo los dos extremos, la saturación venosa baja se relaciona con un aumento de la mortalidad. Y la saturación venosa alta también. ¿Por qué? Porque significa que si el paciente le llega una sangre arterial saturada un 100% y vuelve un 90% a la vena, significa que la célula no está extrayendo buena cantidad de oxígeno.
Y eso pasa en el séptico, que tiene un trastorno en la membrana, donde no tiene la capacidad de utilizar el oxígeno como corresponde. Ahora, cuando nosotros tenemos una saturación venosa mixta alta, ¿cómo podemos saber si esto es mejoría, venimos de acá y está mejorando, o nos habla de hipoperfusión tisular? Con el famoso delta CO2 que nos habla de hipoperfusión tisular. Cuando el delta CO2 es mayor a 6, que la presión venosa de dióxido de carbono es más de 6 milímetros de mercurio superior a la presión arterial, la presión venosa de dióxido de carbono es mayor a 6 milímetros de mercurio a la presión arterial, esto significa que hay hipoxia tisular y eso se relaciona con una mayor mortalidad. Vuelvo a repetir, la saturación venosa mixta baja se asocia a mayor mortalidad. Saturación venosa mixta elevada también se asocia a mayor mortalidad porque significa que no está extrayendo. ¿Cómo la valoro? En este caso es muy útil el delta CO2. Acá dijimos que la saturación venosa mixta es la que obtenemos en un catéter de Swan-Ganz, o sea, es el último lugar donde podemos medir la presión venosa, que es en la arteria pulmonar. Pero como nosotros en el shock room no vamos a poner Swan-Ganz, habitualmente no ponemos, sí tenemos acceso y utilizamos utilizamos el catéter venoso central. Y ahí podemos hablar de lo que se llama la saturación venosa central. No sé si hay diapositiva después, me parece que sí. La saturación venosa central es la saturación venosa medida en el catéter venoso central. Y como todavía le falta pasar por el corazón derecho de arterias pulmonares, es 5% más elevada que la saturación venosa media. También la saturación venosa central se correlaciona muy bien con la saturación venosa mixta. Creo que hay diapositivas, recién las vi las diapositivas, ya la cabeza no me da. Creo que hay diapositivas después que lo dicen. Entonces, en definitiva, en el shock cardiogénico recomendamos la determinación de saturación venosa tanto mixta como central como parámetros de hipoperfusión tisular. Con nivel de recomendación clase 1 y el nivel de evidencia recomendación de expertos. No es tanto. Lo que le quería decir es que hay varios trabajos, no está por una cuestión de tiempo, no puse esas diapositivas. La saturación venosa central, que es la que ustedes van a medir en el shock room, es la saturación venosa que se mide en la vía, en el catéter venoso central, y habitualmente 5 milímetros de mercurio mayor a la que se mide en el catéter distal del Swan-Ganz. Los valores normales de saturación venosa central son por encima del 70%. Y la correlación en los estudios que han comparado saturación venosa central con saturación venosa mixta, que es la medida por el Swan, es excelente. Entonces nosotros en el shock room es muy útil y debemos medir la saturación venosa central en todo paciente con shock cardiogénico. ¿Está? Valor normal mayor a 70%. Bien, y por último, el mejorar como objetivo terapéutico, si la causa de shock cardiogénico habitualmente es una disfunción de la función ventricular, tenemos que mejorar la función cardíaca y eso dijimos que lo medíamos ya sea como volumen minuto o como índice cardíaco. Para eso necesitamos, para que ese corazón se contraiga lo mejor posible, necesitamos un adecuado manejo de la volemia, drogas inotrópicas o vasoactivas y por último diferentes sistemas de asistencia circulatoria mecánica. Como dijimos, para obtener un buen volumen minuto
y un buen volumen sistólico es fundamental que ese corazón se encuentre bien, que le llegue buena cantidad de sangre. Si no tiene una buena precarga, que es la presión de distensión del fin a fin de diástole, no vamos a tener un buen volumen sistólico, ley de Laplace. ¿Y cómo lo medimos o cómo lo valoramos en el shock room? El paciente en shock cardiogénico va a estar ventilado. Y como dijimos que a todo paciente le tenemos que poner una TAM, nosotros podemos medir la variación de la presión sistólica, que es la diferencia entre la presión sistólica máxima y mínima. Cuando esa diferencia es mayor de un 13%, nos está indicando que a pesar de que esté en shock cardiogénico, ese paciente requiere expansiones con volumen. ¿Y cómo hacemos las expansiones con volumen? Las hacemos con expansiones que ya le llamamos los cardiólogos microexpansiones, expansiones de 250 centímetros cúbicos, y vemos la respuesta de la presión arterial a esas microexpansiones. Muy parecido es la variación de presión de pulso, que varía la diferencia de la presión del volumen sistólico máximo y mínimo, y también si es mayor a un 15% nos está diciendo que es respondedor a fluido. Cuando nosotros no tenemos el software que nos permite medir este valor, en coronaria lo tenemos, muchas veces mirando la curva de presión arterial podemos visualmente inferir que ese paciente que está ventilado va a mejorar con el aporte de volumen. Y una prueba que podemos hacer, que también está descrita incluso en los libros, es la elevación pasiva de piernas, que nos genera un retorno venoso de 300 centímetros cúbicos. Si en el próximo minuto el paciente mejora la presión arterial, significa que le falta volumen. Recuerden que el 25% de los pacientes con shock cardiogénicos están vasoplégicos y tienen una precarga inadecuada. Las limitaciones de la variación de presión de pulso y variación sistólica son: no la podemos hacer en pacientes con ventilación espontánea. Son pacientes sedados en asistencia respiratoria mecánica. Y todo paciente en shock cardiogénico tiene que estar sedado y en asistencia respiratoria mecánica. Que tenga arritmias, porque valora la curva de presión arterial, y con arritmias eso no es factible, y que tenga falla de ventrículo derecho, que nos altera la curva de presión arterial. Y los falsos negativos: pacientes estresados con bajo volumen tidal, tórax abierto donde se pierden todas las presiones, y por supuesto frecuencias respiratorias demasiado elevadas que nos generan volúmenes muy bajos. Pero básicamente la limitación más importante que más comúnmente cometemos es medir estos parámetros en los pacientes extubados. Y cuando vemos qué parámetros nos indican la fluidoterapia, los que mayor eficiencia tienen son precisamente los que acabamos de ver. La variación en la presión de pulso y la variación en la presión sistólica. Y ustedes, que saben, que han leído mucho de terapia, han visto que la presión venosa central, desde un trabajo de allá hace 15 años, ha dejado de ser parámetro para valorar la respuesta a fluido, y eso es cierto. Y la consecuencia de ese trabajo era, de Paul Marik, era que utilizar exclusivamente la presión venosa central para valorar la respuesta a volumen era como tirar una moneda al aire. El valor predictivo era del 50%. 50% respondía y 50% no respondía. Cuando uno ve ese trabajo, que es muy interesante, vimos que la presión venosa central del 90% de esos pacientes era entre 8 y 12, en la cual no nos sirve. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos 1 o 2 de presión venosa central, probablemente requiera volumen. Si tenemos 20, 22 de presión venosa central y no es un EPOC o no tiene falla del ventrículo derecho, probablemente le sobre volumen. O sea, este dato, la presión venosa central continúa siendo un elemento válido si lo sabemos utilizar. Si lo utilizamos como axioma, obviamente no nos sirve. Como todos los estudios diagnósticos, ¿no? Y terapéuticos. Entonces, ¿qué dice el consenso? Que debemos primero debemos valorar la presión, las condiciones de carga antes de utilizar inotrópicos. Lo que más nos sirve son el uso de parámetros dinámicos, la variación de presión sistólica, la variación de presión de pulso, la variación de volumen sistólico, que la utilizamos en el colecocardiograma, para guiar
la terapéutica con líquidos, siempre pacientes en asistencia respiratoria mecánica sin esfuerzo pasivo. O sea, lo primero que tenemos que hacer en un paciente con shock cardiogénico es tenerlo adecuadamente precargado. Y eso nos pasaba mucho a los cardiólogos hace unos años, que usábamos inotrópicos en pacientes desprecargados y así nos iba mal. Lo segundo a tratar es, que es lo que por ahí más pendientes están ustedes, es cómo mejoramos el inotropismo en nuestros pacientes, qué drogas usar, y eso lo vamos a referir. Diuréticos, sí, si el paciente está sobrecargado de volumen, con todos los estudios diagnósticos que hicimos, le vamos a usar diuréticos, obviamente. ¿Qué diurético es la furosemida? Y la furosemida, ¿cómo la vamos a usar? Por supuesto, endovenosa, y no hay diferencias entre bolo o infusión endovenosa continua. Y eso va a depender de si el paciente venía requiriendo diuréticos o no. Si el paciente viene requiriendo diuréticos, lo que se aconseja es utilizar los diuréticos, el paciente los toma bioral en la casa. Nosotros la recomendación es utilizar el doble de la dosis, pero endovenosa. Y si no, utilizar goteo de furosemida endovenosa continua y después valorar la respuesta, obviamente. En cuanto a las drogas inotrópicas, tenemos las que ya conocemos y vamos a hablar de algunas, ¿no? Primero, se recomienda la administración de agentes inotrópicos como terapia inicial para mejorar la perfusión tisular. Es recomendación clase 1. Cuando la presión es muy baja, se recomienda usar agentes vasopresores. Y algo que quiero remarcar, y lo dije recién, no se recomienda el uso de drogas inotrópicas vasopresoras previamente a optimizar cargas, o sea que esté bien precargado, frecuencia cardíaca, que tenga una frecuencia cardíaca óptima, y sincronía auriculoventricular. Eso es muy importante. La patada auricular en algunos pacientes llega a colaborar hasta en un 40% del volumen sistólico, sobre todo los hipertróficos. Cuando vamos con drogas, la recomendación del consenso nuestro es la droga de inicio más frecuente, la dobutamina, siempre y cuando no haya hipotensión arterial. La noradrenalina es como fármaco de inicio en pacientes hipotensos, como dije hace un rato, primero presión y después pienso, porque si no tengo presión voy a ir a la falla orgánica múltiple. En aquellos pacientes que venían tratados con beta bloqueantes, que son la mayoría de nuestros pacientes cardiológicos crónicos, no tengo que usar un agonista para evitar la competencia con los receptores, entonces utilizo drogas que trabajen por otros mecanismos de acción, como milrinona, levosimendan. La vasopresina, cuando el paciente, a pesar de utilizar noradrenalina, sigue estando hipotenso. Por eso está asociada a inotrópicos o como segundo vasopresor asociado a la noradrenalina. Y el uso de dopamina no se recomienda porque la dopamina es el único agente que sí, en un estudio importante, en pacientes sépticos y en pacientes con shock cardiogénico, demostró que aumenta la mortalidad por su efecto taquicardizante y proarrítmico. Por eso la dopamina prácticamente no debiera usarse. Y como tampoco tiene efecto diurético o no mejora la función renal, prácticamente la dopamina debiéramos desterrarla del arsenal terapéutico en el shock cardiogénico. Fíjese, la duda que tienen generalmente los médicos es ¿cuál es el mejor inotrópico? Y no hay realmente un mejor inotrópico. Fíjense cómo tanto la Sociedad de Cardiología, la American Heart o la Sociedad Europea varían en la recomendación de inotrópicos o inovasopresores por cuestiones de preferencia, porque realmente no hay estudios randomizados que digan que uno es mejor que otro, hay pocos, realmente hay pocos. En general se prefiere la dobutamina porque es barata, la sabemos manejar mejor. La milrinona hipotensa mucho, no se puede usar en coronarios, y el levosimendan, que en un principio es muy prometedor, porque aparte en unidad coronaria lo usamos mucho, pero la verdad no se aconseja en las unidades de emergencia
porque tiene un efecto duradero, es muy hipotensor y una de las causas más frecuentes de descompensación de un paciente cardiópata es el shock séptico, y la verdad que la duración de acción del levosimendan es de 14 días, es vasodilatador por acción sobre los canales de potasio y tengo que estar muy seguro que el paciente no esté séptico para indicar el levosimendan. No es una droga que uno les aconseje usar en la sala de emergencias, más allá de que el efecto del levosimendan tarde en actuar, recién comienza, tiene su efecto máximo a las 18 o 24 horas. Entonces, para ir concluyendo, decimos la dopamina no debemos usarla porque aumenta la mortalidad. La dobutamina es una de las drogas más taquicardizantes, generalmente la que usamos de inicio, y si genera mucha taquicardia, esa taquicardia es contraproducente, tendré que ir a otros inotrópicos. La milrinona y el levosimendan son los que más hipotensión generan, y cuando utilizo estas dos drogas, no me tengo que asustar por la hipotensión, directamente la asocio noradrenalina. O sea, levosimendan y milrinona, digamos milrinona, que es la que ustedes van a usar en la unidad de guardia, no la saquen porque hipotensa, agreguen noradrenalina. O usamos beta bloqueantes previos, usen milrinona. Fíjense, de acuerdo a la GenShock, la droga que se utiliza en la Argentina, el 86% utiliza noradrenalina, creo que basados en el axioma presión es vida, primero presión y después pienso. La dobutamina es la droga más utilizada, usamos dopamina que no debiera utilizarse, y levosimendan, estas son drogas que se utilizan en la unidad coronaria, por eso está puesto el levosimendan. Y fíjense también que a pesar de que ser maravilloso en la farmacodinámica, se usa bastante. También por una cuestión de costos. Para concluir, como en el esquema de tratamiento de shock cardiogénico, si la presión arterial está disminuida, soy muy reiterativo, pero quiero que les quede el concepto, presión es vida, primero presión y después pienso, inicio norepinefrina, y si con una presión mayor a 65 le podría adicionar un inotrópico, porque la falla suele ser miocárdica, que puede ser dobutamina o milrinona, preferentemente dobutamina a mi gusto. Si el paciente sigue hipotenso, debería adicionar vasopresina a los inotrópicos que ya venía utilizando. Si el paciente no está hipotenso y está en bajo gasto, porque hipotensión no necesariamente es bajo gasto, aunque habitualmente sí, puedo iniciar cualquiera de las tres drogas, y si se me hipotensa, que es lo que me puede pasar con la milrinona y el levosimendan, le adicionaré norepinefrina sin despeinarme, en el sentido de que es muy probable que la utilice, ¿no? Porque hipotensa milrinona y levosimendan. Por supuesto, todo paciente shock cardiogénico tengo que ventilarlo, y eso ustedes lo saben. El paciente shock cardiogénico tiene insuficiencia ventilatoria hipocápnica, porque el mecanismo compensador de la disnea en la insuficiencia cardíaca shock cardiogénico es la taquipnea. Eso hace que el CO2 baje, No son retenedores nuestros pacientes. Cuando un paciente no EPOC en shock cardiogénico me está elevando la CO2, significa que en un rato lo voy a tener en paro respiratorio. Y como el paciente está taquipneico, esa taquipnea puede llevar a un consumo de oxígeno por los músculos respiratorios mayor a un 30%. Entonces, si yo estoy en bajo gasto, porque el corazón no puede inyectar una buena cantidad de sangre, y esa sangre la estoy desperdiciando en la utilización de músculos accesorios de la ventilación, lo que tengo que hacer es intubarlo, relajar el paciente, no relajar con relajantes neuromusculares, relajar la musculatura respiratoria, concedo analgesia, midazolam, fentanilo, obviamente, y de esa manera optimizar el gasto cardíaco hacia los órganos que lo necesitan. Todo paciente en shock cardiogénico debe ser ventilado con PIP y ventilación protectiva, y eso es extensión del paciente con distrés. Esa recomendación, fíjense que todas son recomendaciones con nivel de clase 1, con nivel de recomendación de expertos. Y por último, la última diapositiva, ya a los que queden despiertos,
Esta diapositiva, esto va a salir ahora en un manual que va a publicar la Sociedad de Cardiología, que es el manejo de las emergencias cardiovasculares en guardia médica. Yo se los voy a dar, se los prometo que se los voy a dar. Háganme acordar, en teoría va a estar publicado para fin de año. Lo que nos interesa a nosotros en guardia médica, aquellos pacientes con SCAI-B, que son los que están hipotensos y taquicárdicos, debo tenerlos con una evaluación y monitoreo exhaustivo. En este caso puede ser no invasivo, y cuando el paciente está en el estadio clásico, hipotenso e hipoperfundido, ese paciente debe estar con monitoreo invasivo con catéter venoso central para medir la saturación venosa central, en asistencia ventilatoria mecánica, con presión arterial invasiva para medir las condiciones de cargas, con una optimización de la frecuencia cardíaca, inotrópicos, veremos cuál elegimos, vasopresores, veremos cuál elegimos. Todos nuestros pacientes deben ser diagnosticados y monitoreados con ecocardiograma bedside. Aquellos que tienen síndrome coronario agudos deberán ir de emergencia al cateterismo y simultáneamente realizar el tratamiento inespecífico para mantener esos parámetros vitales de los cuales charlamos recién y efectuar el tratamiento etiológico que es el que nos va a resolver el shock cardiogénico en nuestros pacientes. Bueno, le dejo las dosis de drogas recomendadas, no se las violé porque no tiene sentido, esto se lee, de las drogas que se utilizan en el shock cardiogénico. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos muerto y matado con la clase, pero es un tema largo. ¿Alguna pregunta? Gente, ¿alguna pregunta para hacer? Murieron. No, Maricel está hablando, pero está muteada, no se te escucha. Desmuteate, Maricel, por favor. No tenés audio. ¿Podés escribir o mandarme a mí un audio o a Pablo y la... Carlos, sí. 3 preguntas me gustaría. O sea, yo vengo del palo de pediatría, para nosotros la milrinona es de uso, por ahí se ha vuelto mucho más habitual que en adultos. Por la hipertensión pulmonar, ¿no? La usan más ustedes. Mucho por la hipertensión pulmonar y por la dinámica del shock pediátrico. Aparte, en un corazón rígido es el único inotrópico que tiene capacidad batmotrópica, es decir, que tiene capacidad de relajación ventricular, que los otros no. No, el levosimendan sí. El levosimendan también. El levosimendan, la verdad, lo hemos usado mucho en cardiopatías congénitas, pero no me parece que sea un fármaco siquiera para tener en consideración en lo que es la dinámica de un shock room. Sí me parece una UPA, en una terapia. ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Está. Perdón, te estoy interrumpiendo, discúlpame. No, es más, lo dije y estoy de acuerdo. Está. Por eso, viste cuando decís, sí, una referencia allá, no lo sumen a la alforja, muchachos. No es una herramienta que tengamos que manejar nosotros, me parece. Sí me gustaría... porque hiciste mucho eco mucho foco en el POCUS, y me parece importante, me parece que es una herramienta que todavía nos falta desarrollar mucho, que tenemos que aprovechar mucho más del que la hacemos. Y viste que ahora hay trabajos que hablan de hacer BTI aórtico como subrogante del volumen sistólico en la prueba de volumen, pero utilizando la ventana subcostal. Para vos, ¿es tan efectivo o es tan válida como utilizar la ventana de 5 cámaras en apical? No, mirá, yo no soy ecografista. Me agarraste con mi punto débil. Es más, tengo el diploma, lo hice hace unos años y no soy ecografista. Así que tomá con pinzas lo que te voy a decir porque no tengo experiencia. Yo hablo de lo que trato de hablar de lo que leo de la experiencia. La vista subcostal, por lo que está escrito, es de las mejores. Aparte, el paciente lo tenés ventilado, va a ser difícil ponerlo de costado en general. Justamente, por el tema de la dificultad de la ventana tradicional. Sí. Pero con la subcostal veo que los cardiólogos con eso
ven la función ventricular, les suele alcanzar. Y con respecto a la pregunta que vos hacés, la verdad no tengo la respuesta a eso. ¿Qué hacen los que no saben? Obviamente. Está bien, está bien. Buen tema para seguir buscando y para que nos empuje. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? Carlos. No, muy bonita la clase, muy buena la clase, interesante. Carlos, muchísimas gracias. La verdad es un tema extenso, es un tema largo, pero creo que no nos quedó nada por faltante para ver, digamos, de lo que a nosotros nos es básico. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias y estamos conectados. Bueno, gracias por la invitación. Yo si te mando las diapositivas, porque no es lo mismo a veces ver la clase y detenerse en una diapositiva, creo que a veces a los alumnos, a los médicos les sirve. Sí, sí. Bárbaro, nosotros después la compartimos en el grupo. Gracias por la invitación. No, gracias, muchas gracias a vos, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chau a todos.